Hola audiencia de Planet Ciencia, les damos la bienvenida a otra entrevista. Hoy vamos a estar hablando con Carla Bonini Etichetti. Vamos a hacer una pequeña presentación de Carla. Carla es cofundadora de la empresa Cresco RNA Tech. Ella es licenciada en biotecnología y tiene un doctorado en ciencias biológicas. Tiene una sólida trayectoria en biomedicina y su carrera combina tanto la ciencia de frontera como el espíritu emprendedor. Carla es una de las voces jóvenes que conectan la investigación académica con la innovación aplicada. Te damos la bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias Mucho gusto. por el Gracias por tiempo. estar acá. Sabemos que estás muy ocupada, estás en el medio de una serie de formaciones, pero bueno, nos parece muy interesante charlar con vos por muchas razones, porque sos una mujer emprendedora, porque sos una mujer emprendedora con una empresa biotech y que está, bueno, llevando adelante una capacitación muy intensa. Así que bueno, un poco la idea es de que charlemos de esto más adelante. Ahora arrancamos con la pregunta básica. Sos licenciada en biotecnología. ¿Por qué estudiaste biotecnología? Bueno, primero gracias Claudio por esta oportunidad. Estoy muy contenta de estar acá charlando con vos. Nos conocemos desde hace muchos años en mis inicios de mi carrera profesional, así que qué lindo retomar un poco y volver a hablar de todo lo que fue esta trayectoria y este camino mío. Bueno, ¿por qué estudié biotecnología? Siempre, o sea, desde chiquita, yo creo que ya desde la primaria me gustó la biología y era una de mis asignaturas preferidas en la escuela y tanto en la primaria como en la secundaria. Y después, en lo particular, en lo personal, me tocó enfrentar una situación bastante compleja en mi vida. Cuando yo tenía 13 años, a mi mamá la diagnostican con cáncer de mama. Eso fue ya hace unos 23 años atrás, así que pasó mucho tiempo. En ese momento la medicina y los avances científicos no eran tan grandes relacionados a este tema. Yo un poco me cargué la enfermedad de mi mamá en ese momento y empecé activamente a ayudarla a ella a todo lo que era afrontar la enfermedad y también a interiorizarme en los aspectos de un poco de esta enfermedad, hacerme un poco, lo que yo hacía en ese momento era hacerme la médica y decirle, bueno, no, ahora tenés que hacer esto, ahora esto, y como que le daba consejos, pero yo sabía que no quería estudiar medicina porque no iba a poder enfrentar ese aspecto de estar en contacto con el paciente y atravesar esos procesos tan duros. Pero sí quería hacer algo relacionado a esta patología y un poco decir, bueno, quiero salvar vidas y curar personas. Y así fue un poco como decidí estudiar biotecnología. En realidad, yo quería, en ese momento pensaba en carreras de biología, no sabía que existía biotecnología en sí en Rosario. Había buscado algunas carreras que estaban en La Plata, en Buenos Aires, y mi mamá me decía, no, es muy lejos. Yo, ahí te hago un paréntesis, soy de Cañada de Gómez, que bueno, está a 70 kilómetros de Rosario.
es una ciudad más chica, y mi mamá me decía, no te vayas tan lejos. Entonces, una profesora del secundario me dice, mira, existe la carrera de biotecnología en Rosario, se estudia todo a nivel molecular, vías de señalización, se puede estudiar el cáncer. Y entonces, bueno, me embarqué en biotecnología en la Facultad de Bioquímicas y Farmacia, un poco sin saber qué era, porque es simpático, pero en ese momento la biotecnología se definía como la producción de cerveza y pan. Entonces era como, pero yo no quiero hacer cerveza y pan, yo decía en ese momento, yo quiero curar personas. Entonces en ese sentido era un poco contradictorio, y bueno, pero en el andar de la carrera de biotecnología fui aprendiendo todo lo que se podía hacer y lo amplio que era la carrera. Pero bueno, de nuevo, pasaron muchos años desde que empecé biotecnología, y cuando yo empecé decían que era la carrera del futuro, pero ese futuro nunca llegaba, y yo creo que un poco ahora es el presente de la biotecnología, pero bueno, pasaron muchos años, 20 años casi. Bien, bien, qué interesante, muy interesante lo de hacer pan y cerveza, ¿no? Sí. Y uno viéndolo en retrospectiva ve todo lo que la biotecnología permite. Vos después de que te obtenés tu licenciatura en biotecnología, empezaste a hacer investigación y obtuviste un doctorado en ciencias biológicas. ¿En qué tema trabajaste? Exacto, bueno, la carrera de biotecnología, para la gente que no sabe, tiene una instancia, un trabajo final que se llama la tesis de grado, que es uno hace una investigación, una estancia de investigación de aproximadamente entre 8 meses y un año, donde uno empieza a jugar a ser investigador, es decir, tiene un proyecto de investigación y hace experimentos y después escribe una tesis relacionada a ese proyecto. Ese proyecto, bueno, fue ahí cuando estaba haciendo mi tesina, que en realidad te conocí, Claudio, porque apliqué a las becas SIN, y que bueno, ahí empezó un poco mi carrera científica. En ese momento estaba haciendo la tesis de grado con el doctor Javier Girardini de Rosario en oncología, así que cumplí un poco mi sueño, empecé a estudiar justamente eso, y en particular trabajaba en cáncer de mama. Así empezó mi tesis de grado. La tesis de grado la hice estudiando vías moleculares asociadas al cáncer de mama, pero utilizando un modelo muy particular que es el pez cebra. El pez cebra es un pez de laboratorio ¿qué particularidad tiene? Que los embriones son transparentes, entonces uno puede estudiar fenómenos de desarrollo embrionario en los embriones de manera muy simple, utilizando lupas y tinciones, pero es bastante simple. Entonces, en mi tesis de grado lo que planteamos fue, bueno, las vías de desarrollo embrionario son muy similares a las vías que están alteradas en cáncer, entonces la idea era sobreexpresar o silenciar genes en el pez cebra y ver si encontrábamos alteraciones morfológicas en el pez adulto y que entonces pudiésemos asociarla directamente con una vía alterada en cáncer. Eso fue mi tesina, fue súper interesante porque era bastante innovador el approach. Eso incluso llevó después a tener una publicación en ese tema. Y me preguntaste por mi doctorado lo continué con el doctor Javier Girardini, ya en un modelo más tradicional, en células de cultivo, células tumorales en cultivo, trabajando tanto en cáncer de mama como en cáncer de pulmón, buscando vías alteradas y también con modelos animales. Eso fue un poco mi doctorado, y ya a continuación del doctorado vino el postdoc, ya más en vías alteradas, pero en daño renal. Pero bueno, siempre en modelos de salud de enfermedad. Bien, bien. Bien, entonces tuviste, aparte del doctorado, después tuviste una etapa de postdoctorado, y cómo llega la etapa de empezar a pensar en una empresa. Bueno, el postdoc, me mudé al instituto el doctorado lo hice en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, el famoso IBR, y después durante mi primer postdoc estaba en el Instituto de Fisiología y Experimental de Rosario, bajo la dirección de la doctora Cecilia Laroca y Javier Girardini de codirector.
Ahí, como te contaba, trabajaba en modelos de daño renal. En esas instancias de investigación empiezo también a colaborar con el Instituto de Inmunología de Rosario, porque Javier se relocaliza al Instituto de Inmunología, se muda del IBR al IDICER. Entonces, en esas visitas al IDICER conozco a Silvana Spinelli, que Silvana es mi socia en la empresa que tenemos ahora, en Cresco. Ella es científica, también licenciada en biotecnología, doctora en ciencias biológicas, trabajando siempre en el área de ARNs, que son las moléculas que dan origen a mi startup, y especialista en inmunología. Entonces, un poco nos hicimos amigas, empezamos a charlar, a tomar cafés, a hablar de proyectos en común, y lo interesante fue que ella tenía una idea a través de estas moléculas de ARN que ella las había encontrado en leche materna. Y bueno, la leche materna, como todos sabrán, es el mejor alimento diseñado por la naturaleza. Entonces la pregunta un poco que surgía era, bueno, si están en la leche materna, alguna función tienen que tener estas moléculas. Entonces, ahí, para poder entender qué función tenían esas moléculas en el organismo, había que hacer ensayos a nivel celular, es decir, ver si mejoraban la cicatrización de heridas, si mejoraban aspectos inmunológicos, si podían ayudar a la barrera intestinal. Esas eran las preguntas que teníamos. Para poder contestarlas teníamos que diseñar una plataforma de cultivo celular para poder modelar esas funciones. Y ahí era donde llegaba mi know-how, porque Silvana sabía mucho de ARN, pero no sabía de cultivo de células, y yo sí podía entender lo que ella necesitaba. Entonces juntamos esfuerzos y entonces ella aportó todo el conocimiento de ARN y de inmunología, y yo aporté toda la parte de testeo de drogas en high throughput en cultivo celular. Y ahí fue que montamos la plataforma. Y bueno, y ni hablar que después se sumó Uciel, que es mi otro socio, que lo tengo que nombrar también, Uciel Chorosteki, que su background es un poco diferente, pero también súper complementario al nuestro, porque él hizo licenciatura en computación como carrera de base, pero después un doctorado en biología. Entonces, es súper interesante su perfil, y con nosotros lo que aportó fue justamente el desarrollo de herramientas de ciencia de datos para entender secuenciaciones, grandes datos de secuenciaciones, y justamente poder armar la plataforma con machine learning, deep learning, inteligencia artificial, para predecir la función de estas moléculas y en qué fuentes ir a buscar estas moléculas. Bien. Ya llegamos entonces a lo que es la empresa, a Cresco RNA Tech. ¿Qué es lo que ustedes hacen entonces en Cresco RNA Tech? Bien, bueno, como te contaba, nosotros encontramos entonces estas moléculas en leche materna, validamos que se llaman ARNs bioactivos, estas moléculas, tienen funciones a nivel de nuestro organismo, mejorando la salud. Por ejemplo, encontramos funciones asociadas a mejorar la barrera intestinal, la regeneración de la piel, asociadas a aumentar la producción de serotonina, a reducir la producción de cortisol, lo cual está totalmente asociado con mejorar la calidad del sueño. Y entonces, después que hicimos, bueno, si están en la leche materna, también asumimos que deberían estar en la leche bovina, y así fue como empezamos a estudiar y a caracterizar estas moléculas en leche bovina. Encontramos que también estaban en la leche bovina, que son bastante conservadas y que tenían función también. Y después fuimos un poco más allá y empezamos a ver si estaban presentes en otros alimentos, incluso alimentos y hierbas medicinales. Y efectivamente sí están presentes, porque son moléculas de ARN de tamaño pequeño, que en realidad lo que actúan son como piezas de información, mejorando el funcionamiento de nuestras células. Entonces ahí surge un poco la idea de crear productos con estas moléculas, y en realidad lo que nosotros hacemos es crear ingredientes basados en ARNs bioactivos, que en nuestro modelo de negocio es B2B, y se lo vendemos a empresas de suplemento, de cosmética o de alimentos funcionales. Entonces, en realidad lo que nosotros vendemos son ingredientes basados en ARNs bioactivos con distintas funciones, que en realidad lo que vienen a hacer estas moléculas es dar un diferencial
en un mercado que es altamente competitivo como el mercado del bienestar, donde tenemos un montón de productos para elegir y es difícil para estas empresas diferenciarse. Un poco con estos ARNs bioactivos que yo digo que van a ser la revolución de esta época, son similar a lo que, o sea, pasa lo mismo que pasaba con los probióticos en los 80. Los probióticos aparecen en los 80, nadie los conocía, pero hoy en día encontramos los probióticos en todos los productos. Entonces, mi esperanza, y estoy totalmente confiada de que esto va a pasar, es que los ARNs bioactivos van a estar en todos los productos en unos años. Bien, no, súper súper interesante el enfoque, ¿no? Creo que es muy innovador y también me parece muy interesante que no se circunscribe únicamente a la parte de alimentos, sino, como vos estabas diciendo, la parte cosmética, ¿no? También es muy interesante porque son industrias grandes, las Sí. dos. Eh, ¿Cómo ha sido un poquito hasta ahora el viaje en este armado de la startup? Las startups de las que se habla tanto ahora, ¿no? Y que se han popularizado tanto. ¿Cómo es armar una startup? Bueno, de nuevo, a mí me tocó empezar con la startup hace ya casi 4 años. Nosotros empezamos en 2022, principios de 2022, y parece que fue ayer, pero cambió muchísimo en 3 años la perspectiva respecto a las startups biotech. O sea, cuando yo empecé, fui una de las raras que se pasaba del ambiente académico al mundo startups. Entonces, en ese sentido fue bastante desafiante porque el científico está preparado para hacer una carrera académica. Entonces, el camino un poco ya está escrito, es hacer un doctorado, un postdoc, pedir ingreso a CONICET como investigador o irte al exterior y hacer la misma carrera pero en el exterior. Eso es como lo más estandarizado. Cuando yo empecé con esto de la startup era como algo raro, no era uno de los caminos posibles. Hoy en día ya hay muchas más personas que están incursionando en este nuevo mundo y está buenísimo, pero en mi momento fue bastante desafío, fue con mucho desafío. Eh, y, y bueno, nada, fue difícil porque también hay que cambiar tu mindset, que eso todavía lo sigo construyendo. El científico está muy estructurado en muchas cosas y otro problema que a veces tenemos, y eso es por cómo están diseñadas la carrera de biotecnología, no sabemos, no nos enseñan negocios, es decir, no nos enseñan ni a vendernos a nosotros ni a vender cosas. Entonces, la verdad es que tenemos muchísimos conocimientos en ciencias duras, pero no sabemos cómo vender. Y esa fue otra dificultad, porque crear una empresa que sea sustentable es vender. Entonces, tenés que llevar esa idea al mercado. Y ahí creo que estuvo uno de los grandes desafíos. Bien, entonces me decías que dos temas que han sido un desafío sobre los que tuviste que aprender y avanzar son el mindset, el vender. ¿Qué otra cosa qué otra enseñanza crees que te ha dejado hasta el momento esta experiencia de la startup? Bueno, yo creo que también hecho de pensarse global desde el principio, la particularidad que tienen las startups biotech es que uno está en la frontera del conocimiento, y esta innovación tiene que llegar al mundo, entonces uno tiene que empezar una startup biotech ya proyectándose al mundo y abrirse a ese mundo. Y la mejor manera, ahí es un poco como consejo de cómo lograr eso, es que existen un montón de aceleradoras que te ayudan justamente a empezar a proyectarse al mundo. En nuestro caso, nosotros empezamos con Gridex, que es un company builder, una aceleradora que forma empresas de biotecnología, que empezó en Argentina, pero ahora ya se expandió a todo la TAM, ya tiene sedes en distintos países, que bueno, que para nosotros fue como un antes y un después, porque estos inversores fueron los que nos empezaron a decir, bueno, pero ¿qué están vendiendo?
porque si no el científico investiga por investigar, porque eso está buenísimo y así es la ciencia y es la ciencia básica. Y incluso a mí me encanta hacerme preguntas y avanzar en contestar, pero muchas veces sin llegar a ningún lado por hacer ciencia básica. Pero la diferencia tiene que estar en que cuando uno está construyendo una compañía, en algún momento tenés que tener algo para vender, porque de eso se trata. Entonces ellos nos empezaron a hacer esas preguntas de, bueno, pero ¿qué van a vender? ¿Cómo lo van a vender? ¿Quiénes son sus clientes? Entonces ahí estuvo nuestro primer cambio de mentalidad. Y el segundo gran paso para nosotros fue que pasamos por una aceleradora en Estados Unidos, una aceleradora especialista en biotecnología que se llama IndieBio. Y bueno, y con ellos sí fue un antes y un después. Fueron 6 meses de programa que fueron, yo digo siempre que fueron los más difíciles y los más lindos de mi vida, porque realmente fue adaptarme al ritmo de trabajo del americano, que ellos trabajan 24/7, y, y además, bueno, en otro idioma, que obviamente nosotros como... En Argentina no tenemos un nivel de inglés impresionante, no somos bilingües como pasa en otros países, entonces tenés que superar ese desafío del idioma y justamente eso, empezar a jugar, yo por ahí digo en las grandes ligas y darte cuenta de que estás sentado al lado de, no sé, del CEO de una mega empresa y que le tenés que hablar y entonces va a decir, no voy a poder hacer esto y bueno, y después podés, porque no te queda otra y lo tenés que hacer. Entonces, bueno, todo ese camino creo que construye al emprendedor. Y bueno, nada, tengo un amigo que dice, le voy a robar esta frase, pero que creo que es súper interesante. Él dice siempre que cuando uno empieza una startup de biotecnología, te dan un saco que te queda grande. Es como que tenés que hacer algo que es obvio que no lo sabés hacer, pero después vas aprendiendo en el camino y vas llenando un poco ese saco. A mí me sigue quedando gigante todavía, pero creo que fui aprendiendo un montón, porque bueno, un founder tiene que hacer todo, desde hacer el experimento. Yo arrancaba a las 4 de la mañana ordeñando las vacas en el tambo, haciendo el experimento en el laboratorio y teniendo una reunión con el inversor todo al mismo tiempo. Entonces, era como que iba cambiando, me peinaba y seguía. Entonces, esa dinámica es divertida en el mundo startup. Por ahí no es que te siga quedando grande el saco, sino que te estás poniendo sacos más grandes y los viejos ya fueron completados, llenados y seguimos cambiando de vestuario, ¿no? Puede ser A también, veces nos pasa eso y no nos damos cuenta. seguro. Em, Creo que también es muy interesante preguntarte tu visión sobre el rol de la mujer en las biotech, en las startup biotechs. ¿Qué te parece? ¿Cómo está ese tema? Bueno, yo creo que hemos evolucionado muchísimo como sociedad respecto al liderazgo femenino, pero todavía hay que hacer un gran trabajo al respecto. El ecosistema, el ambiente emprendedor a nivel de inversores y demás, no quiero decir porcentajes, pero la mayoría son hombres, eso es verdad, y sobre todo en los puestos de liderazgo, por ejemplo, en los C-level de las compañías o los CEO de las compañías en general son hombres, lo mismo pasa con los inversores, con los líderes de los fondos de venture capital. Entonces, muchas veces a nosotras nos cuesta más alzar la voz y decir, bueno, yo tengo esto, yo soy la líder de la compañía. En el caso de Cresco es muy particular porque somos 3 socios, como te contaba antes, y 2 somos mujeres. Entonces, en ese aspecto está buenísimo porque nosotras vamos para adelante empujando esta movida femenina y eso está bueno. Todavía hay que hacer mucho trabajo, pero se están dando muchísimos espacios que fomentan a las mujeres en liderazgo. En mi opinión, igual no nos tenemos como que excluir. Existen muchos programas que es, bueno, para mujeres founders. No, yo creo que tenemos que incluso formar parte de lo mismo que están los hombres, pero tener ese espacio y
y que por ahí que nos presten atención, y eso es lo que hay que lograr. Siempre a la mujer tiene que demostrar más, no sé cómo explicártelo, pero tiene que demostrar que es buena y que lo va a poder hacer. Que al hombre no se le exige muchas veces eso. Pero bueno, creo que la sociedad está avanzando mucho, igual desde lo que fue hace unos años ahora. Pero nos ha pasado que cuando con Silvana vamos a alguna reunión, si hay alguno de los varones del equipo con nosotras, el inversor mira al varón, como asumiendo que el CEO y el que toma la decisión es el varón. Y nosotros le decimos, no, las dueñas de la compañía somos nosotras. Él es el empleado, no sé. Pero bueno, sí es verdad que hay una diferencia. Bien, bien. Eh, me parece que hemos charlado de cosas súper interesantes. Antes de ir cerrando, quiero que me cuentes la experiencia que leí la vez pasada en tu red en LinkedIn, que tuviste la oportunidad de charlar con uno de los fundadores de Starbucks, con Seb Siegel. Cómo fue la situación? ¿Cómo se dio la charla? Bueno, un poco volviendo a lo que te decía antes, esto de formar parte de redes, de networking, de aceleradoras. Estoy formando parte de un programa de aceleración de Chile que se llama Impacta VC. Ellos te ayudan a estructurar la ronda de levantamiento de capital. El programa es de 6 meses donde vas cumpliendo objetivos para estructurar la ronda de capital. Un día estoy en una de las charlas de ellos y ellos cuentan que para la siguiente sesión de mentoría iba a estar Seb Siegel, el cofundador de Starbucks, que era un hombre súper amable, que en general le gustaba ayudar a startups de Latinoamérica. Entonces yo estoy ahí en la charla escuchando eso y digo, bueno, yo lo voy a agregar a LinkedIn. Y lo agrego. O sea, yo soy una agregadora serial de gente en LinkedIn porque, bueno, digo, bueno, me aceptan, si me aceptan bien y si no me aceptan no pierdo nada. Entonces lo agrego a LinkedIn y Seb me acepta, y no solo que me acepta, sino que evidentemente vio mis publicaciones que yo tenía y entró a la página web de Cresco y me escribe un mensaje y me pone, hola Carla, vi lo que están haciendo en Cresco, me parece fabuloso. Entonces yo automáticamente le contesté, gracias Seb, ¿te parece que hagamos una videollamada? Fue automático. Y entonces Seb me dice, bueno, claro, ¿por qué no? ¿Cuándo podés? Me ofrece un horario y yo dije sí, o sea, si tenía algo en mi agenda lo cancelaba, pero iba a tener esa videollamada. Y así fue como empezó mi relación con él. Tuve esa primer videollamada que obviamente estaba muy nerviosa porque no sabía qué iba a decir. Iba a tener que hablar durante una hora en inglés con uno de los cofundadores de Starbucks. Así que me sentía súper motivada, excitada por esa reunión, pero a su vez nerviosa. Tuve esa primera reunión, Seb es súper cálido, es un hombre ya mayor, que le encanta el negocio, le encanta el emprendedurismo y le encanta justamente cuando las cosas se están haciendo desde cero y formar parte de eso. Obviamente que me contó un poco su historia de Starbucks, hablamos de Cresco, me dio consejos y después cuando termina la reunión me dice, bueno, nos vemos en 15 días. O sea, me empezó a setear reuniones para tener updates. Y justamente hoy, por ejemplo, a la mañana tuve una reunión con él porque, bueno, me estoy yendo de viaje a Singapur, que me salió una beca para ir para allá. Y entonces Seb me quería dar consejos de cómo manejarme en Singapur, porque él estuvo allá y me dice, bueno, tenés que hacer esto y demás. Entonces, bueno, un poco mi post en LinkedIn iba de eso, que a veces hay que animarse porque del otro lado hay gente muy buena y sobre todo en el ecosistema emprendedor. Yo creo que eso es único bueno, de los ambientes que yo me moví, te voy a hacer esta comparación entre el ambiente científico puro y duro y el ambiente emprendedor. El ambiente emprendedor es un ecosistema donde todos nos ayudamos
y compartimos todo, nos compartimos los contactos, ayuda, estamos siempre dispuestos a colaborar y eso es único y entonces animarse, pedir esas reuniones, mandar esas invitaciones por LinkedIn que uno no sabe qué puede surgir y una cosa lleva a la otra. Estaba pensando, súper interesante lo que contás, este tema de que uno muchas veces habla de que hay que salir de la zona de confort, ¿no? Y que uno muchas veces termina haciendo una frase en un saquito de azúcar, en un sobrecito de azúcar de café. Y bueno, te felicito porque creo que ese es el espíritu, ¿no? No hay que pensar las cosas dos veces y si uno siente que es el momento, tiene que hacerlo y te tiras a la pileta porque posiblemente no haya otra oportunidad, o haya otra oportunidad pero sea distinta. Entonces, bueno, yo creo que uno tiene que estar ya un poco seteado con eso, ¿no? Como para que cuando pase uno ni siquiera tenga que pensarlo. Diga, sí, listo, vamos, voy, le escribo y después veremos qué pasa, porque si uno va a estar preparado, esperar estar preparado al 100% para hacer las cosas, nunca va a hacer nada. Así que, y vos como emprendedora lo sabrás. Así No, que, sí, no, decime. no, y ahí te digo que es exactamente lo que vos decís y creo que hace 4 años que estoy viviendo afuera de mi zona de confort, que hay momentos que digo, quiero volver un ratito a mi zona de confort y a veces se hace imposible porque es la vorágine del día a día, siempre te va trayendo cosas nuevas. Y otra cosa muy importante que tomo respecto a lo que vos decís, y es como otro consejo para la gente que está escuchando, es que justamente hay que animarse y sobre todo para los científicos que somos muy exigentes, que no mandamos las cosas, no mandamos el mail, no mandamos el paper, no sé, no mandamos una consulta hasta que no estamos 100% y lo hicimos perfecto con el punto, la coma, el colorcito. Bueno, puede ser tarde cuando lo mandas perfecto. En el mundo emprendedor todo tiene que estar al 80%. Con el 80% te conformás y sale, porque eso en realidad te abre la puerta para la siguiente etapa. Entonces, ese es otro tema. Uno nunca se va a sentir seguro de lo que está haciendo, ni con todo el conocimiento, ni con el mejor PowerPoint, pero te toca la oportunidad y bueno, si Ser Siegel me dijo, nos reunimos, sí, estoy como estoy con lo que sé, pero voy. Y eso se nota y la gente del otro lado lo valora y te ayuda. Yo fui súper sincera con Seb y le conté todos mis miedos, los desafíos que tenía, mis dificultades para a lo mejor expresarme correctamente en inglés. Y Seb lo que decidió fue ayudarme, se puso del otro lado y dijo, bueno, no, tranquila, yo te voy a ayudar a superar todo eso. Y eso es buenísimo. Sí, uno muchas veces hace historias en su cabeza que son increíbles y que si vos las contás y las decís en voz alta, alguien que te escucha te va a quedar mirando como diciendo, vos me estás diciendo esto en serio, ¿no? Pero bueno, como decía una frase, uno se hace problemas por cosas que el 75% del tiempo no pasan, digamos. Entonces, armar problemas en nuestras cabezas es una de nuestras capacidades que uno tendría que aprender a manejar mucho mejor, ¿no? Y que creo que es un ejercicio diario. Eh, Antes de que nos despidamos, una reflexión final, algo que quedó sin hablar, algo que te gustaría mencionar. Ay, qué difícil. Eh, no, por ahí volviendo al mismo tema, yo creo que, pero tomados desde otro punto de vista, creo que tenemos que estar atentos a las oportunidades que nos presenta la vida y en mi caso en particular, eso cambió muchísimo este último año porque en el pasado, cada vez que yo recibía un no de algo, eh, me ponía mal y era como una depresión, bueno, ¿por qué me contestaron que no para esto? ¿Qué voy a hacer? No voy a poder avanzar. Pero en realidad cada no es una nueva oportunidad, o sea, pero eso tenemos que estar preparados y esa nueva oportunidad puede estar en cualquier lado y tenemos que estar atentos a aprovechar esa nueva oportunidad. Y en mi caso fue un poco así porque eh, yo estaba en un momento de mi vida que tenía que decidir si aplicaba a ingreso a carrera de CONICET y dicho sea de paso lo hice y la respuesta de CONICET fue no, que no tenía la cantidad de publicaciones suficientes para ingresar a carrera de investigador y demás. Y obviamente eso a uno le duele en el ego porque
dice, bueno, no soy bueno, entonces no soy bueno para hacer esto. Pero después surgió, o casi al mismo tiempo surgió lo de Cresco, y ahora mirando un poco para atrás digo, bueno, mala suerte o buena suerte, porque estos 3 años crecí increíblemente en todos los aspectos de mi vida, más allá de lo científico, las habilidades que desarrollé como persona, también a nivel emocional, aprender a superar la frustración, cómo relacionarme con las personas, cómo liderar equipos, y toda esa experiencia fue única y todo concentrado en 3 años, porque bueno, un año startup son 7 años de vida normal, es como, tengo un amigo que dice el año perro, la startup es como el año perro, porque cada año de startup son 7, uno vive 7 vidas adentro de una, y bueno, y ahora estoy súper feliz con ese camino. Y otra cosa que también se me ocurre, entre las cosas que estás aprendiendo, es el tema de tratar con gente de otras culturas, ¿no? Que también es todo un tema. Exacto, exacto, y ahí también es otro tópico que soy un poco fanática, y bueno, recomiendo el libro de Erin Meyer, que es una mujer escritora, así que hay un punto a las mujeres, y lo recomiendo ampliamente porque ella aborda todo este tema de cómo hacer negocios y cómo liderar equipos multiculturalmente. Eh, y ella compara un poco esto, que en realidad eh, podemos ser más o menos directos, siempre depende con quién se te compare. Entonces, cómo tu cultura, es decir, el país en donde naciste, te define en esa línea de diferentes culturas que hay. Y es muy interesante y es un tema que me fascina mucho, y que el mundo startup también me dio esa posibilidad de viajar a distintos países y ver eso. Bueno, me pasó que llegué a IndieBio y obviamente que abracé y besé a la gente, porque en Argentina eso es normal, y yo dije, bueno, tengo que hacer esto. Muchos ya están acostumbrados, ya los hemos evangelizado y ya se dejan abrazar, pero otros me miraron como diciendo, no, ¿por qué me estás tocando? Entonces, un poco aprender eso. Y hoy incluso con Seb hablábamos de eso, y Seb me dice, bueno, Carla, en Singapur, por favor, no abraces a la gente, me dijo Seb. Entonces, es como, bueno, estar preparado para eso, y que a uno no le afecte, porque no es que ellos no te quieren, sino que expresan el cariño de otra manera. No puedo evitar sentirme reflejado porque hace muchos años cuando me fui a hacer el postdoc a Estados Unidos, cuando me encuentro con mi jefa, mi primera reacción fue acercarme y darle un beso y ella me miró muy sorprendida, pero después me dijo que como ella era fanática de la cultura italiana, y los italianos son muy de besar y abrazar, bueno, no les fue tan chocante, pero me di cuenta, ese fue mi primer contacto con, antes de hacer las cosas, pensé un poquito porque estás en otro país. Sí, exacto, exacto. Así que bueno, Carla, un gusto charlar con vos, muy buen viaje a Singapur, que sigas aprendiendo cosas y avanzando, y seguramente te voy a estar convocando de vuelta cuando tengas un ratito para que nos sigas contando cómo sigue esta experiencia, no solo de crear una empresa, sino de ir moldeando una vida, creo yo, ¿no? Que es algo que a mí me interesa y que siempre tenemos que estar, independientemente de nuestra edad, siempre tenemos que estar atentos a eso, a estar moldeando la vida que queremos, a conocernos más, a saber qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que tenemos que fortalecer, y es una tarea de toda la vida. Así que un gusto charlar. Carla, nos estaremos viendo la próxima. Buen viaje. Seguro. Muchas gracias, Claudio. Un placer. Nos despedimos de la audiencia de Plan de Ciencia. Hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.